Muy buenos días. Son las 9 en punto de la mañana de este jueves 5 de septiembre y en este momento a las 9 en punto usted está sintonizando en conexión por Éxito 107.1 FM, la emisora del sur de Miami, territorio Éxitos. Usted también nos puede escuchar en su teléfono celular si descarga la aplicación Actualidad Media Group. Esa aplicación usted la puede descargar de manera gratuita. Y si usted entra en www.exitos107.com, además de escucharnos, nos puede ver. Aquí nos saluda Carlos Arteaga. Bendecido día, vengan todos. Llegó el jueves, señora Alicia. Eso es contigo, Flor Alicia. Viernes llegó. Gerardo Serrao nos saluda desde Tucumán, en Argentina. Guillermo Useche en Puerto Ordaz, Nadi Carolina Rojas en Davenport, Florida, Jorge Anaya en Viña del Mar, Chile, Alfredo y Marianela nos saludan desde Dulcinela en Toronto, Xavier Míguez en Barcelona, España, Henry Moreno en Atlanta, Juan Acuña, el amigo camionero, hoy está en Gretna, Nebraska. Wow. Este señor se ha recorrido todo Estados Unidos con su camión. Douglas Isturiz está en El Salvador. Manuel Díaz Campos, feliz jueves siguiendo a Flor Alicia. José de Villa en Maracaibo con su abrazo estrangulante. Carlos Cuevas en Orlando. Juan Bautista González en Caracas. Dice, una Caracas que se estruje el pensamiento para idear formas efectivas para el reconocimiento electoral. Saeda Bon en Kissimmee. María Fernanda Mazzarelli nos manda un beso desde Buenos Aires. Ender Ernesto también, Ernesto Aguilera también está en Buenos Aires. Carlos Acosta en Houston. Mimoni Ani Amran en Bogotá. Paro de transporte allá en Bogotá que afecta a todas las áreas de salud, abastecimiento, higiene. No se recoge la basura. El área de educación también, la asistencia laboral. Henry William López en Chicago. Iris Urbina en Delray Beach, aquí en Florida. Miver Quesada en la isla de Margarita. Luis Bello. Dice el amigo Luis Bello, la orden de aprehensión contra el presidente electo, Egu, al parecer tiene un error, ya que la misma debería estar dirigida contra Maduro, de acuerdo a los delitos que ahí se le imputan: usurpación de funciones, forjamiento de documento público, instigación a la desobediencia de las leyes, delitos informáticos, asociación para delinquir y conspiración. Beusi Araque nos saluda desde Caracas, donde María Antonia Pérez en Medellín, Magali Hernández en Dublín, Patricia Martínez en Bogotá, María Alejandra Alfonso en Gainesville. ¡Wow! ¡Qué de amigos por todas partes! Muchísimas gracias por reportar la sintonía de En Conexión. En Conexión es una producción de Flor Alicia Anzola para Éxito 107.1 FM en Miami. Buenos días, Flor Alicia. Buenos días, y ahí estoy viendo por lo que escribiste que hay muchos que se han pegado en la onda de que hoy es Jueves. Sí. Un poquito de jueves y mucho que queremos de viernes. Buenos días. Buenos días. Laura Rodríguez en la producción general. Buenos días, Laura. Muy buenos días a todos y feliz jueves. En Madrid está Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa. Buenos días, Mariel Sofía. Muy buenos días y feliz jueves para todos. Jesús Carreño en la edición y montaje. Carlos Prato en los controles. Buenos días, Carlos. Muy buenos días. Y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Hoy es el día de Santa Teresa de Calcuta. Teresa de Calcuta nació en Skopje, Macedonia del Norte, de donde inventó el gobierno que habían hackeado al CNE. Ella, sin embargo, trabajó siempre en la India. Su verdadero nombre era Ans Gonsha Boahishu, y allí ella fundó la Congregación de las Misioneras de la Caridad. Y en 1979 le dan el Premio Nobel de la Paz.
falleció en el año 97 y en el año 2003 fue beatificada por Juan Pablo II y luego, en el año 2016, el Papa la canonizó, el Papa Francisco. Además de Santa Teresa de Calcuta, hoy es el día de San Lorenzo de Giustiniani, San Alberto de Tortona, San Bertino de Sitin, San Quinto de Capua y San Raíza. En el calendario astrológico de Enrico Mariani para el día de hoy repite creciente la luna en Libra, luna de paz, luna de armonía. La luna de Libra es buena para llegar a acuerdos. Se asume que todas las partes van a salir beneficiadas con esta luna en Libra. Es una buena luna también para reconciliarse, reconciliaciones de todo tipo. Es una buena luna, dice aquí, para demostrar amor. Buena para establecer una sociedad legal. Luna creciente en Libra, Sol en Virgo, este jueves 5 de septiembre del año 2024. Hoy es el Día Internacional de la Beneficencia, y esto en honor a la Madre Teresa de Calcuta, que falleció el 5 de septiembre de 1997. Es también el Día de la Mujer Indígena. La elección de la fecha se debe a la heroína suramericana, la india Bartolina Sisa, que nació en Cusco, Perú, en 1753. Una mujer valerosa y trabajadora dedicada principalmente a sus labores en el telar. Es el Día Mundial del Hermano. Los hermanos con los que tenemos que bregar a lo largo de toda la vida y afortunadamente siempre están allí para todos nosotros. Así que felicito a mis 5 hermanos. Y es el Día Mundial del Periodista Turístico. Bueno, felicitaciones a Valentina Quintero, ¿no? Y es el Día Mundial del Mieloma Múltiple, establecido en el 2012 por la Organización Mundial de la Salud a petición de la Asociación Española de Afectados por el Linfoma, Mieloma y Leucemia. El programa que hemos preparado para el día de hoy lo vamos a iniciar en Caracas con el historiador Pedro Benítez. Él ha escrito que lo que le están haciendo a Edmundo González, dice, a Edmundo González lo quieren arrestar por la misma razón por la que arrestaron a José María Vargas y a Rómulo Gallegos. ¿Por qué? ¿Por ser civil, acaso? En Orlando vamos a conversar con el periodista César Batiz, director de El Pitazo. Él nos va a dar más información sobre el avión decomisado y lo que hay detrás de ese avión decomisado. ¿Quiénes son los verdaderos testaferros en este momento? En Bogotá vamos a conversar con Juanita Gobertus. Ella es la directora de la División para las Américas de Human Rights Watch. Human Rights Watch ha reportado la brutal represión que se ha ejercido en Venezuela a partir del 29 de julio. Siguiendo en Colombia, pero en la ciudad de Barranquilla, vamos a conversar con Dayana Carolina Fernández Matos. Ella es doctora en ciencias políticas y ella tiene un trabajo muy interesante sobre la actitud que han tomado los liderazgos femeninos con relación al asunto venezolano, donde la líder evidente es María Corina Machado. Algunas apoyan abiertamente a María Corina Machado, otras marcan una lamentable distancia. Hoy vamos a estar con María Trina Burgos aquí en el programa. Como el lunes fue feriado aquí en Estados Unidos, no vino María Trina, vendrá hoy. Anoten de una vez el teléfono aquí en el estudio para que llamen y formulen sus preguntas a María Trina. 305-344-1071. 305-344-1071. Y hoy vamos a recibir a Beatriz Valdés, la maravillosa actriz cubano-venezolana, quien va a presentar la obra Manteca del cubano Alberto Pedro. El foro del día de hoy, el proceso cognitivo. ¿Qué es un proceso cognitivo?
Memoria, atención, lenguaje, intuición, racionamiento crítico, la inteligencia. ¿Qué es la inteligencia? De eso vamos a hablar hoy con la psicóloga Mónica Vargas en Orlando y la psicopedagoga Anarelis Rodríguez en Boca Ratón. Ese es el programa que hemos preparado para hoy, 5 de septiembre del año 2024. El 5 de septiembre de 1638 nació Luis XIV, el monarca francés, el autor de la frase «L'état c'est moi», el Estado soy yo. Reinó desde los 5 años hasta su muerte a los 76. Es decir, reinó 72 años, 3 meses y 18 días. Ha sido el reinado más largo de la historia en cualquier corona. La muerte de Bartolina Sisa en el Perú, la heroína indígena aymara, eso ocurrió en 1782. El 5 de septiembre de 1866, en México, en el marco de la segunda invasión francesa, las fuerzas mexicanas republicanas, al mando de Porfirio Díaz, derrotan al ejército francés en la batalla de Juchitán. El 5 de septiembre de 1914 nació Nicanor Parra, el irreverente gran poeta chileno, además de físico y matemático. El 5 de septiembre de 1940 nació Raquel Welch, quien fuera todo un símbolo sexy en los años 60. Falleció el año pasado a los 83 años. Hoy Michael Keaton está cumpliendo 73 años. El 5 de septiembre de 1972 en Múnich, el Comando Palestino Septiembre Negro asesinó a 11 atletas israelíes capturados en la Villa Olímpica mientras se disputaban los Juegos Olímpicos de Múnich. Eso se conoció como la masacre de Múnich. El 5 de septiembre de 1991 en Rusia, tras aprobar la primera Declaración de Derechos Humanos y Libertades en la Unión Soviética y dar paso a la Comunidad de Estados Independientes, se disolvió finalmente el Soviet Supremo de la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. El 5 de septiembre de 1997 falleció la Madre Teresa de Calcuta. Y ya más cercano en el tiempo, el 5 de septiembre del 2017, el huracán Irma se convirtió en el huracán más poderoso jamás registrado en la región de la Cuenca Atlántica, con vientos de 185 millas por hora. Eso equivalía a 280 kilómetros por hora. Recuerdo cómo todos tuvimos que emigrar corriendo hace ya 7 años por aquel huracán Irma. El 5 de septiembre de 1840, en el Teatro La Scala de Milán, se estrenó Un giorno di regno, un día de reinado, de Giuseppe Verdi. Pietoso a lungo pianto, con el brillante tenor peruano Juan Diego Flores. El 5 de septiembre de 1907 nació en el Caney, oriente de Cuba, Lorenzo Yerrezuelo. Los compadres. Lorenzo Yerrezuelo, a compay segundo, Francisco Repilado, se le decía compay segundo en Los Compadres. Lorenzo Yerrezuelo era la voz primera y Francisco Repilado era la voz segunda. Entonces a él le decían compay por Los Compadres y segundo porque era la voz segunda, pero hoy estamos recordando a Yerrezuelo. Falleció en Santiago de Cuba a los 86 años en 1993. Y seguimos en el oriente de Cuba, en la región de Guantánamo. De allí viene la guajira guantanamera. Y hoy estamos escuchando a la guajira guantanamera porque el 5 de septiembre de 1908 nació Joseito Fernández, el creador de la guantanamera. La historia es que él, diariamente en la radio, cuando venía el noticiero, él comentaba la noticia del día al ritmo de la guantanamera. Improvisaba versos muy rápidos y los versionaba así, y así contaba la historia, la noticia del día al ritmo de la guantanamera. Claro, se volvió un clásico cuando lo grabó con los versos de José Martí.
El Editorial, con César Miguel Rondón. Ayer conversábamos con el abogado José Vicente Haro. Mientras él estaba esperando, al momento de nuestra conversación tenía ya 2 horas esperando a las puertas de la fiscalía para entregar un documento. Pues al final, en la tarde, Tarek William Saab entendió que era una tontería no recibir al doctor Haro, y mucho menos no recibir el documento, y tuvo una reunión con él que se extendió por 3 horas. Según dijo Haro, fue una reunión perfectamente institucional. Salió comentando que le habían garantizado, Saab le había garantizado la integridad de la señora Mercedes López, la esposa de Edmundo González, que está en su casa. Ella no ha sido buscada, ni mucho menos, y no será buscada, según le dijo Tarek William Saab. Y salió complacido por el trato institucional, la relación institucional que se estableció, más no quedó claro qué va a ocurrir con Edmundo González Urrutia. En todo caso, ¿cuál era el documento que él quería entregarle? Pues el documento es una carta que el propio Edmundo González Urrutia le envió a Tarek William Saab. Esta carta la veo en la red X, la ha reproducido el periodista Víctor Amaya, de tal cual. Tiene varios sellos. Uno de los sellos tiene la firma de José Vicente Haro como el que entrega la carta. Tiene otro sello que dice recibido, otro sello que dice la recepción del documento no implica la aceptación del contenido. Pero leamos la carta. Ciudadano Tarek William Saab, fiscal general de la República Bolivariana de Venezuela, su despacho. Me dirijo a usted con la finalidad de referirme a las citaciones que me ha enviado el Ministerio Público para que comparezca a una entrevista, entre comillas, en una representación fiscal del Ministerio Público de la ciudad de Caracas, en relación con supuestos delitos que investiga, vinculados con la publicación y mantenimiento de una página web. En la última de las citaciones remitidas se advierte que de no atender a este tercer llamado, se considerará que nos encontramos ante un peligro de fuga y ante un peligro de obstaculización, según los artículos 237 y 238 del Código Orgánico Procesal Penal, por lo que se tramitaría una orden de aprehensión. Quiero hacer mención a las razones de mi incomparecencia, la cual no obedece en absoluto al desconocimiento de la institucionalidad jurisdiccional prevista en la Constitución, sino al convencimiento de la falta de fundamento de tales citaciones y por motivos que atañen al interés público y al recto entendimiento de la ley y el derecho, cuyos fines esenciales son la justicia y la paz. De un lado, continúa González Urrutia en su carta, sobre la falta de fundamento, la Plataforma Unitaria Democrática, en la declaración que le adjunto, ha aclarado que no era mi responsabilidad la digitalización, resguardo y publicación de los ejemplares de actas de escrutinio que recibieron nuestros testigos en las mesas de votación. En todo caso, considero que no se han usurpado funciones del Consejo Nacional Electoral, ya que el sistema y la normativa electoral de Venezuela contemplan como una de sus garantías de confiabilidad la entrega de ejemplares de actas de escrutinio a testigos acreditados en las mesas de votación. Este punto es importantísimo. No hay tal usurpación de funciones, Tarek William Saab. La Constitución lo dice muy claro. Sigo leyendo la carta. De otro lado, estimo que tal comparecencia solo podría contribuir a intensificar aún más la tensión social, además de consolidar un contexto de judicialización incriminatoria de la política que todos debemos rechazar. En este sentido, hay que tener en cuenta que en las últimas semanas se han emitido declaraciones públicas de altos voceros gubernamentales y de otras instituciones del Estado que me condenan por anticipado y, como digo, sin fundamento. Junto a ello, considero que las referidas acciones no hacen sino incrementar el riesgo de la alteración del orden público, de la puesta en peligro de la seguridad personal
y del quiebre de la convivencia pacífica que todos deseamos preservar. Mi proceder seguía en todo momento por el respaldo de la legalidad, en coherencia con mi trayectoria de servicio público a la nación, a la que he dedicado 40 de mis 75 años de vida. Con esa voluntad he actuado en relación con los comicios del pasado 28 de julio, reclamando la verificación de las actas de escrutinio de las mesas. Y la carta finaliza con este párrafo. En definitiva, ciudadano fiscal general, interesa al país que ensanchemos el campo de la política democrática, no que lo estrechemos mediante la judicialización penal de un asunto en el que por el protagonismo lo tuvo y lo tiene el pueblo venezolano y debe sustanciarse en ese ámbito. Atentamente, Edmundo González Urrutia, cédula de identidad venezolano 2.029.003. Punto. 9:22 de la mañana. Eso es poner a alguien en su sitio, ¿eh? 9:23 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos con las noticias más importantes del día de hoy, jueves 5 de septiembre. A las 9:26 vamos con las noticias más importantes del día de hoy. En Venezuela, el ministro del Interior, Diosdado Cabello, informó que hay 11 detenidos relacionados con el apagón nacional del pasado 30 de agosto, causado, reiteró, por un ataque terrorista de los fascistas, como él suele llamar a la oposición mayoritaria. Cabello manifestó que ellos saben, en referencia a la oposición, que cuando atacan al sistema eléctrico están dando un golpe transversal, porque ante un apagón se ve afectado el suministro de agua y el funcionamiento de los hospitales, contrario a lo que afirma el antichavismo, que ha dicho que la deficiencia de la electricidad y la salud y otros servicios es por la desidia, corrupción e incompetencia del gobierno. Esto es de la agencia EFE, que tiene ese empeño de llamar al país nacional, a la mayoría, antichavistas. Tal movimiento antichavista como tal no existe. Bueno, hay periodismos sesgados, ¿no? La represión en las protestas de Venezuela tras las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio es brutal. Eso lo dice un informe de Human Rights Watch, organización que recibió reportes creíbles de 24 asesinatos y que verificó de forma independiente 11 de ellos. Así lo aseguró la Organización de Derechos Humanos en un documento publicado en Bogotá, en el que aseguró que le entregaron reportes creíbles de 24 asesinatos en el contexto de protestas, incluido un miembro de la Guardia Nacional Bolivariana. Human Rights Watch dijo que recibió los reportes por parte de organizaciones locales independientes como Foro Penal, Justicia, Encuentro y Perdón, Monitor de Víctimas y Provea, o si no, directamente los identificaron ellos en redes sociales. Venezuela es la única selección del CONMEBOL que nunca llegó a un mundial de fútbol y la apuesta pasa por romper esa maldición en la Copa del Mundo 2026. Y si bien todavía falta un largo recorrido para ello, la Vinotinto inició firme en las eliminatorias suramericanas y va en buen camino. Hoy juega en el Estadio Municipal El Alto en Bolivia a las 4 de la tarde, hora local. Volverá a poner foco en el camino al mundial con partidos ante Bolivia y Uruguay en este mes de septiembre, frente a Argentina y Paraguay en octubre y contra Brasil y Chile en noviembre. Al menos 4 personas murieron y 9 resultaron heridas después de un tiroteo en un instituto en el estado de Georgia que sembró el pánico en el día de ayer durante varias horas hasta que el presunto autor fue detenido. La Oficina de Investigaciones de Georgia informó a través de redes sociales que por el momento el suceso causó 4 fallecidos y 9 heridos que fueron trasladados a varios hospitales. El tirador, un estudiante de la escuela, fue detenido con vida. El suceso ocurrió en la escuela secundaria Apalachi, en Winder. El tiroteo es al menos el número 45 en una escuela en este 2024 y el más mortífero en lo que va del año. Las ofertas de empleo en Estados Unidos cayeron a un mínimo
de 3 años en julio, según mostraron nuevos datos, lo que generó temores de una desaceleración y aumentó los llamados a un recorte de tasas. Los puestos anunciados cayeron a 7.6 millones, una caída de 237,000, según el Departamento del Trabajo. El empeoramiento de las cifras de empleo había encendido los temores de una recesión el mes pasado y había aterrorizado a los mercados financieros, aunque las acciones se han recuperado. La caída relativamente lenta sugiere que el mercado laboral no se está hundiendo, sino desacelerando de manera ordenada, lo que puede significar que los recortes de tasas pueden ser limitados, según informó la agencia Reuters. Sin embargo, la noticia afectó al dólar, que cayó frente a la mayoría de las principales divisas. La vicepresidenta Kamala Harris propuso un aumento menor del impuesto sobre las ganancias de capital que su jefe, el presidente Joe Biden. El presupuesto de Biden para 2025 planeaba aumentar el impuesto máximo del 24 al 40%. Pero Harris dijo en un discurso que cree que es demasiado alto y propuso un aumento al 28%. También propuso aumentar las tasas del impuesto corporativo del 21 al 28%. La candidata presidencial demócrata continúa consolidándose como moderada, con recortes de impuestos para las pequeñas empresas junto con ampliaciones del crédito tributario por hijos. También ha resaltado el patriotismo, la ley y el orden y el apoyo a los militares en un intento de impulsar sus credenciales centristas. Ha funcionado en el terreno republicano. Ayer, entre otros republicanos que ya lo han hecho, Liz Cheney, la hija del ex vicepresidente Dick Cheney, respaldó a Harris. Como conservadora y alguien que cree en la Constitución y se preocupa profundamente por ella, he pensado profundamente en esto, y debido al peligro que representa Donald Trump, no solo no votaré por Donald Trump, sino que votaré por Kamala Harris. Eso dijo la señora Cheney ayer en un evento en la Universidad de Duke, en Carolina del Norte. Donald Trump hablará hoy en el Club Económico de Nueva York sobre su agenda fiscal. Esperemos que el señor Trump exponga sus planes para rejuvenecer la economía, reduciendo las tasas impositivas y eliminando regulaciones burocráticas onerosas y costosas. Eso lo dijo el ex asesor económico de Trump, Larry Kudlow, en su programa Fox Business, y agregó que el expresidente probablemente destacará su enfoque agresivo hacia el comercio. El salario mínimo de Florida aumentará nuevamente este mes por 4º año consecutivo, gracias a una enmienda que los votantes de Florida aprobaron en el 2020. A partir del 30 de septiembre, el salario mínimo estándar en Florida subirá de $12 a $13 por hora y a $9.98 para empleados que reciben propinas. La Cámara Baja del Congreso de México aprobó una controvertida reforma del Poder Judicial. Si el Senado también aprueba el proyecto de ley, provocará la destitución de todos los jueces y la elección de otros nuevos por voto popular, lo que, según los expertos, podría llevar al partido gobernante, Morena, a ejercer control sobre los tribunales del país. Muchos temen que los poderosos cárteles de la droga de México también puedan lograr que sus miembros sean elegidos jueces. La propuesta ha desplomado la inversión extranjera en el país y podría erosionar gradualmente el comercio entre Estados Unidos y México, el mayor socio comercial de cada uno. Esto se parece más a un cáncer que a un ataque cardíaco, declaró al Financial Times un experto del Citibank. El ejército israelí bombardeó anoche las tiendas de campaña para refugiados adyacentes al Hospital de los Mártires de Al-Aqsa de Deir al-Balah, en lo que se considera la zona humanitaria establecida por las propias Fuerzas Armadas, y mató a 4 palestinos, según informó la Defensa Civil del enclave. Un comunicado castrense al respecto aseguró que el área estaba siendo utilizada como centro de operaciones de Hamas y la Yihad Islámica Palestina, por lo que el ejército llevó a cabo un ataque selectivo dirigido a eliminar una amenaza inmediata. Y a las 9:34 de la mañana vamos con nuestra primera entrevista del día de hoy.
Vamos a Caracas, allí está el historiador Pedro Benítez. Pedro, muy buenos días, muchísimas gracias por atendernos. César, buenos días a ti y a tu audiencia. Gracias a ti. Pedro, ¿por qué escribiste que a Edmundo González lo quieren arrestar por la misma razón que lo hicieron con José María Vargas y Rómulo Gallegos? Un presidente del siglo XIX, un presidente del siglo XX, y ambos civiles en un país que ha sido gobernado mayoritariamente por militares. ¿Por qué afirmaste eso? Bueno, creo que la mejor explicación la acabas de dar de manera más resumida. Yo no la pude haber afirmado. Dos civiles, dos venezolanos insignes, dos hombres de paz, elegidos de acuerdo a normas constitucionales previamente establecidas y cuyo mandato fue desconocido por la fuerza de unos militares, ¿no? Dando cualquier tipo de excusa, fueron víctimas de la fuerza. En el caso, sé que esto es una afirmación controversial, sobre el cual ha habido debate entre los historiadores desde hace mucho tiempo, pero yo creo que las naciones, las sociedades, muchas veces somos víctimas de nuestro pasado. Un pasado que como que nos persigue, con el que estamos luchando permanentemente. El caso de Estados Unidos ha sido el racismo, ¿no? Sí. La guerra de secesión terminó hace 150 años, pero todavía cuando se piensa que ese tema se ha superado, repentinamente aparece, ¿no? como un fantasma que persigue a esa sociedad. Bueno, el fantasma de Venezuela ha sido las dictaduras, y el complejo, la idea de que del militarismo, según el cual ganaron la guerra de independencia y tenían el derecho a gobernar o mal gobernar este país por los siglos de los siglos. Y ese fue el argumento fundamental por el cual en 1835 hubo el primer golpe de Estado de nuestra historia, como ya república establecida, precisamente contra José María Vargas. Vargas fue electo de acuerdo a la Constitución del año 30, de 1830, una vez que Venezuela se separa de la Gran Colombia, por el Congreso de la República. En aquel momento no se hacían elecciones universales como se hace hoy en día. Y el presidente de la República, que era el general José Antonio Páez, el héroe de la batalla de Carabobo, presenta a su candidato, el general Carlos Soler, y los civiles, comerciantes y abogados, presentan al rector de la universidad, que había sido designado por Simón Bolívar, el insigne médico cirujano José María Vargas. Bueno, eso se le ocurrió fue que los militares se dividieron, porque el general Mariño también aspiró, esos votos se dividen en el Congreso y queda electo José María Vargas. Por cierto, Vargas no quería ser presidente, siempre se resistió a eso, pero bueno, finalmente lo persuadieron, gana la elección y el general Páez reconoce el triunfo de Vargas y le entrega el poder, y le entrega el gobierno. Bueno, inmediatamente empezó una conspiración que reventó la noche del 7 al 8 de junio de 1835, una sonada militar clásica, capturaron a Vargas en su residencia en Caracas. Y aquí aparece un personaje interesantísimo en esta historia, que fue Pedro Carujo, el mismo que había estado implicado en el intento de asesinato contra el Libertador, contra Simón Bolívar, unos años antes. Y aquí hay una conversación que ha pasado a la historia, sabemos esa fuente porque la difundió Hilford Tull, probablemente apócrifa, pero verosímil y bastante reveladora de lo que ocurrió ese día, en la que Pedro Carujo, al detener al presidente Vargas, le dijo: el mundo es de los valientes. Y el presidente Vargas le habría respondido: no, el mundo es del hombre justo. Detuvieron a Vargas y lo mandaron fuera del país. ¿Cuál fue el argumento de ellos para derrocar a Vargas? Bueno, que Vargas no había participado en la guerra de independencia. En 1813, Vargas, cuando cae la Primera República, sale del país, se fue a estudiar cirugía en Edimburgo, pasó ya el resto de la guerra, y cuando termina la guerra regresa. Ya la guerra había terminado y era el momento de construir país. Y bueno, empieza a cerrar su profesión, Bolívar lo designa rector de la universidad, pero estos militares, no todos por cierto, estos militares dicen que no, que Vargas no puede ser presidente, un civil no puede ser presidente porque no había arriesgado su sangre en los campos de batalla. Y le ocurre después, según tu cita, a Rómulo Gallegos, quizá el presidente más breve que hemos tenido, ¿verdad? Bueno, Vargas fue más breve que Gallegos, incluso, porque por lo menos Gallegos duró 9 meses, Vargas duró ni siquiera 5 meses ejerciendo el poder. Bien, y viniendo al presente, Pedro, las dos historias, los dos casos, tienen finales lamentables, sí, malos. Los dos terminan fuera del poder o en el exilio, ambos. Sí.
¿Cómo va a terminar el tercer caso, que es el de el civil Edmundo González Urrutia? César Miguel, no lo podemos saber. Esto no lo podemos saber. Lo que sí sabemos en este momento es que tenemos a una sociedad venezolana que es muy consciente de lo que ocurrió el 28 de julio, que el 28 de julio se convirtió en un fraude contra la soberanía popular. Esto ya no es una especulación, no tenemos que hacer una encuesta, están los hechos, todos lo sabemos, lo sabe tanto el gobierno, lo sabe también la oposición, y un gobierno que se sostiene sencillamente por las mismas fuerzas que derrocaron a Vargas y a Rómulo Gallego, por las bayonetas, tan sencillo como eso. Y lo que tenemos adelante, bueno, es continuar esta lucha muy cuesta arriba, muy difícil, para mantener vivo el espíritu de la democracia y la libertad en Venezuela, tal como hicieron las otras generaciones de venezolanos en el pasado. ¿Y qué puede ocurrir? No te estoy pidiendo que seas pitonizo, Pedro. Sí. Entiendo. Pero estamos como en un momento de suma inestabilidad, sumamente inestable, como si estuviéramos sobre arena movediza, ¿no? Bueno, el gobierno de Maduro, con el respaldo del general Padrino López, que es un factor fundamental en este drama que está viviendo Venezuela, pretenden que el 28 de julio no pasó nada. Borrar eso a la memoria colectiva, pasar la página. Ya tú empezarás a escuchar voces en ese sentido. Decretar la Navidad, que la gente olvide lo que pasó el 28 de julio. Yo no sé lo que va a pasar, César. De lo que no tengo duda es que los venezolanos, los que permanecemos en el país y los que están en la diáspora, este tema no lo vamos a olvidar. No se va a pasar la página, como efectivamente los venezolanos de noviembre del 48 no olvidaron el golpe contra Gallego y en su momento adecuado hicieron el respectivo ajuste de cuentas, que fue como terminó el gobierno de Marcos Pérez Jiménez. El 23 de enero de 1950. Es correcto, sí. Muy bien. Tendremos otra gloriosa madrugada. Seguramente, César. Yo creo que los tiros van por ahí. Creo que yo siempre apuesto a que las salidas sean pacíficas, sean democráticas, ojalá sea por una vía negociada, pero este es un régimen que está cerrando todas las puertas y todas las vías exactamente como hizo el régimen militar de los años 50. Sí, señor. Muy, muy pertinente esa observación, Pedro. Pedro, muchas gracias por atendernos en esta mañana. A ti, César, que estés bien. Buen día. Pedro Benítez es historiador y nos habló desde Caracas. El reloj indica 9:42 de la mañana. Una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. César Miguel Rondón está en Conexión por Éxito 107.1 FM. En breve, en el programa de hoy, tendremos a María Trina Burgos, tu abogada de inmigración venezolana. Anota, por favor, este número de teléfono, 305-344-1071. Ese es el teléfono aquí en el estudio. Yo personalmente te voy a atender para pasarte a María Trina Burgos, 305-344-1071. ¿Quién es María Trina Burgos? María Trina Burgos es una abogada egresada de la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas, pero María Trina tiene más de 25 años de experiencia aquí en Estados Unidos trabajando temas de migración. Y ella está licenciada para trabajar los temas migratorios en los 50 estados de la Unión y Puerto Rico. De forma que estás en California, en Seattle, en Chicago, en Nueva Jersey, en Nueva York, en Vermont, en Kansas, en Houston, en Arizona, en Florida, por supuesto. Ella se va a ocupar de tu caso. Viene ahora al programa. 305-344-1071 es el teléfono aquí en el estudio para que le puedas formular tus preguntas. 305-344-1071, el teléfono de María Trina Burgos, tu abogada de inmigración. 9:46. Bien, vamos ahora a la ciudad de Orlando, donde está el periodista César Batiz,
director de El Pitazo. César, muy buenos días. Muchas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Buenos días, César Miguel. Un gusto saludarte. ¿Tienes información sobre el avión decomisado, el avión que se le atribuye a Nicolás Maduro? Sí, bueno, este avión que llegó para mantenimiento en el mes de marzo a República Dominicana y que el 22 de mayo comenzó un proceso que terminó en su decomiso y su viaje o su traslado hasta Fort Lauderdale, hasta Estados Unidos, para ser decomisado definitivamente por parte de las autoridades de Estados Unidos en el marco de acciones debido a las sanciones que existen en contra del gobierno de Maduro, de funcionarios del gobierno de Maduro. En este caso, ya lo han dicho otros entrevistados en tu programa y lo han dicho también en otras zonas, otros medios, perdón. Este no es un avión de Nicolás Maduro, no es un avión del Estado venezolano. Fue un avión que compraron privados, pero que estaba a disposición de Nicolás Maduro y de otros funcionarios del gobierno. Ahora, ¿de quién es el avión, en definitiva? El avión lo compró una empresa privada en Miami entre 2022 y 2023. El precio que hablan es de 13 millones, pero hubo 1 millón más que se pagó para un total de 14 millones. El avión lo trasladaron a una isla del Caribe, de la isla del Caribe pasó a un hangar en Maiquetía, pero le cambiaron la sigla, porque tenía una sigla de Estados Unidos y se lo cambiaron, lo registraron en San Marino. Lo compró, en principio, lo que se sabe, una empresa que es una empresa que no aparece no es tan fácil ubicar el nombre de quienes están detrás de esa compra. Sin embargo, cuando se conoció lo del decomiso por parte de las autoridades, fuentes informaron que de una de las figuras que está en la compra de ese avión que fue facilitado a Nicolás Maduro, ya miembros del gobierno, es un abogado venezolano y vinculado ya en otros casos, José Vicente Ampara Crocker. ¿Quién es ese señor, César? José Vicente Ampara Crocker, mira, aparece en un caso muy sonado que se abrió en una corte de Miami a solicitud del Departamento de Justicia el 25 de julio del año 2018, es el caso Moneyfly. El caso Moneyfly es un caso de lavado de dinero proveniente de las arcas de PDVSA, un préstamo en bolívares que fue cobrado en euros a tasa oficial y por supuesto el diferencial cambiario allí favorece mucho a quienes hicieron el negocio. En este negocio, quienes estaban involucrados: Raúl Gorrín, Francisco Convid, Leopoldo Alejandro Betancourt López, y entre otros también estaba José Vicente Ampara Crocker y los hijastros de Maduro, los hijos de Cilia Flores. Este fue el caso, si recuerdas, que capturaron a un banquero alemán, lo capturaron en Miami, capturaron también a un banquero colombiano y se han entregado ya 2 exfuncionarios del gobierno, específicamente uno de PDVSA y otro del Ministerio de Petróleo, asesores, abogados, quienes aportaron información a las autoridades estadounidenses y hoy están bajo unas medidas cautelares. No están en prisión, pero se mantienen bajo la vigilancia de las autoridades de Estados Unidos. Chicos, los nombres pasan a ser los habituales, ¿no? Como decía aquella película, los sospechosos habituales. Son siempre los mismos nombres los que se vuelven a barajar, ¿no? Los bolichicos, los sobrinos, los hijos, en fin. Y es un caso, César Miguel, que está pendiente también en España, porque es un caso que tiene, como diríamos, otra pata. Y bueno, y parte de esa pata, del inicio de esa pata en España, es como para un guión de Leonardo Padrón, porque resulta que parte de la información que tiene la Fiscalía, o buena parte de la información que tiene la Fiscalía,
se debe a un morral que dejaron olvidado en un gimnasio, y el morral pertenecía a o había información de José Vicente Ampara Crocker. Y de acuerdo a información de fiscales españoles, ese morral lo dejó allí la pareja, esa esposa del propio Ampara Crocker, por un tema pasional, pues digámoslo de esa forma. Ah, lo dejó ella exprofeso el maletín. Sí. ¿Y qué tenía el maletín? Información que revelaba la sociedad de Ampara Crocker con Luis Fernando Butef García, el yerno de Antonio Ledesma, quien se ha declarado culpable en Estados Unidos y está rindiendo declaraciones. Dios mío. Una última pregunta, César. Todo esto suena como oscuro, ¿verdad? Y cuando las cosas son tan opacas, uno suele ponerse suspicaz, ¿verdad? Uno tiende a pensar mal. Pero ¿por qué el avión, que así es como lo ha presentado el régimen, el avión de Nicolás Maduro, ¿por qué tiene siglas de San Marino? ¿Qué están escondiendo ahí? ¿Por qué no es un Yankee Víctor como cualquier avión con matrícula venezolana? Bueno, para precisamente tratar de evadir las sanciones, movilizarse sin que levante sospechas, llegar a aeropuertos como el de República Dominicana o cualquier otra isla del Caribe sin levantar esa sospecha, porque ojo, ellos, a ver, Maduro y miembros del oficialismo tienen limitaciones para volar a países donde haya tratado de extradición con Estados Unidos, pero se pueden movilizar por otras partes del mundo y para eso es útil un avión como este. Y por supuesto, el avión no se presenta como un avión del Estado venezolano ni como un avión que es propiedad de Maduro o de algún alto oficial del gobierno. Entonces, se movilizan en este tipo de aviones. Ahora, muy importante, incluso tomando algo que decía José Ignacio Hernández en la entrevista que te dio, es importante que se vea lo que está pasando con estas sanciones y lo que puede pasar con estas sanciones que se han anunciado y que, por cierto, un detalle acá, que el anuncio previsto para el día martes se atajó por las conversaciones que están por tener el presidente de Brasil, el presidente de Colombia y el presidente saliente de México con Nicolás Maduro. Desde el mismo momento que se supo que venían estas sanciones, comenzaron estos movimientos, porque recordemos que tanto Petro como Lula, cuando, si bien criticaron que no se hayan presentado las actas, también dijeron que estaban en contra de sanciones unilaterales en contra del gobierno de Maduro. ¿Y cuándo se dará esa conversación? Bueno, está previsto que desde ayer se está anunciando, pero todavía no hay un momento, están en conversación y supuestamente, están en conversación para llegar al acuerdo de la conversación, pero todavía no se ha dado según la información pública, ¿no? A ver, y lo que está ocurriendo ahora es que a los empresarios testaferros de Nicolás Maduro y del gobierno de Nicolás Maduro le van a aplicar lo mismo que le han aplicado a los oligarcas rusos vinculados a Vladimir Putin. Cualquier propiedad le va a ser decomisada. Recordemos lo que pasó con el dueño de Chelsea. Sí. César, muchas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Siempre a la hora. César Batiz es el director de El Pitazo, nos habló desde Orlando. Y a las 9:56 vamos ahora hasta la ciudad de Bogotá. Allí está Juanita Gebertus. Ella es la directora de la División de las Américas de Human Rights Watch. Juanita, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos. Un gusto. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a toda la audiencia. Juanita, han publicado ustedes un informe brutal sobre la represión que se ha llevado adelante en Venezuela desde el 29 de julio, desde el día posterior a las elecciones presidenciales del pasado 28. Hablan incluso de personas asesinadas por los cuerpos represivos. ¿Cómo llegan ustedes a esta información y qué es lo que contiene este informe?
Bueno, César, este es un proceso de despliegue de nuestro equipo de investigación que incluye recolección de testimonios, verificación de más de 35 videos, fotografías, a través de un proceso de identificar que realmente sean videos actuales, digamos que no sean de otros contextos, georreferenciarlos, secuenciarlos para poder establecer cómo se dieron los hechos antes, durante y después. Hemos podido verificar que desde el 28 de julio 24 personas han sido asesinadas en el contexto de las protestas, 23 que eran manifestantes o simplemente transeúntes, tristemente, y un miembro de la Guardia Nacional Bolivariana. En todos los casos identificamos un patrón muy claro. Entra la Guardia Nacional Bolivariana o la Policía Nacional Bolivariana con armas antimotines, básicamente gases lacrimógenos, formas para tratar de dispersar la protesta, y cuando no lo logran, detrás de ellos vienen estos llamados colectivos, que son civiles, vestidos de civil, armados con armas de fuego, que dispararon, y lo pudimos verificar en varios de los videos, hacia varios de los manifestantes. Como resultado de ello, este informe da cuenta de a los primeros 6 casos muy tristes. El primero, por ejemplo, un chico de 15 años, Isaías Fuenmayor, estaba yendo a un ensayo de un baile para una fiesta de 15 años, empieza a regresar hacia su casa, se encuentra con la manifestación, vemos los videos de antes, una protesta pacífica, él no haciendo ningún tipo de acto violento. Entran justamente a dispersar la protesta y hacia las horas del final del día él termina con una bala, con un impacto en el cuello, como resultado del cual pierde la vida. Es realmente una represión brutal la que estamos viendo en Venezuela desde el día de las elecciones. Esa represión brutal, ¿quién la ordena? ¿Cómo se implementa esa represión brutal? Cuando hablas de Guardia Nacional, cuando hablas de colectivos, ¿cómo se implementa esto? ¿Cuál es la cadena de mando, Juanita? Pues César, yo diría hay 2 elementos. Lo primero, nosotros recolectamos evidencia creíble de la participación de agentes del Estado, es decir, hay responsabilidad al más alto nivel del gobierno de Nicolás Maduro por el despliegue de Guardia Nacional Bolivariana, de Policía Nacional Bolivariana, incluso de estas fuerzas especiales, el DAET, por ejemplo, en uno de los casos, que no operan, sino es bajo órdenes del gobierno nacional y particularmente, por supuesto, del presidente y el ministro de Interior y de Justicia. Aparte de esto, como ustedes conocerán bien, hay una investigación en curso en la Fiscalía de la Corte Penal Internacional por la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad constitutivos de ejecuciones extrajudiciales, torturas, detenciones arbitrarias, que se ha nutrido de información que ha recolectado el panel de expertos de Naciones Unidas. Y ese panel de expertos llegó a la conclusión, justamente en un informe sobre la cadena de mando, de que Nicolás Maduro y sus círculos más cercanos de poder tienen responsabilidad en la comisión de crímenes de lesa humanidad. Juanita, en el informe dicen textualmente lo siguiente: la comunidad internacional debe tomar medidas urgentes para garantizar que los venezolanos puedan protestar pacíficamente y que su voto sea respetado. ¿Qué le están pidiendo ustedes a la comunidad internacional y a cuál comunidad internacional puntualmente se están dirigiendo? Bueno, hay distintos actores, César, que tienen distintos mecanismos. Hoy, por ejemplo, entendemos que Estados Unidos va a anunciar la reintroducción de sanciones, no solamente individuales, sino incluso colectivas frente a Venezuela. Recordemos que varias de estas sanciones habían sido levantadas en el marco de las conversaciones de México y como resultado del Acuerdo de Barbados, con el incumplimiento rampante por parte del régimen de Nicolás Maduro de los acuerdos que se había comprometido a llevar a cabo. Pues se da la consecuencia obvia de la reintroducción de estas sanciones. Estados Unidos es parte de esa comunidad internacional y es evidente que ante este incumplimiento la reintroducción de sanciones es la consecuencia lógica. Están, por supuesto, también Brasil, Colombia, México, que vienen tratando de abrir ese canal diplomático de manera poco exitosa. Hemos dicho, hay que poner sobre la mesa la exigencia de que se frene esta violencia y que se permita la protesta como una parte esencial de ese diálogo. Yeah. No tiene sentido que en esa negociación que ellos están avanzando se permita que siga habiendo esta represión al mismo tiempo. Lo propio de la Corte Penal Internacional, insisto, este proceso está abierto. Le corresponde a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional avanzar cuanto antes en los siguientes pasos en este proceso, por ejemplo, con el establecimiento de órdenes de captura. Juanita, muchas gracias por atendernos en esta mañana.
A ustedes, gracias por la invitación. Juanita Guebertus es la directora de la División de las Américas de Human Rights Watch. Nos habló desde la ciudad de Bogotá. Son las 10:02 de la mañana, una pequeña pausa. Al regreso, nuestro foro en la mañana de hoy nos ocupamos de un tema apasionante. Vamos a hablar de los procesos cognitivos. ¿Qué es eso? La memoria, la inteligencia, la atención, el lenguaje, la intuición. Ya regresamos. Y les recuerdo que hoy viene al estudio María Trina Burgos, tu abogada venezolana de inmigración. Anota este número, el 305-344-1071. 305-344-1071 para que puedas formularle todas las preguntas que quieras, que ella con muchísimo gusto te va a responder. ¿Qué es un proceso cognitivo? A ver, ¿cómo funciona nuestra cabeza? Sería, en otras palabras, una manera de acercarnos al foro de hoy. En la ciudad de Orlando está la psicóloga y psicolingüista, life coach a nivel personal, familiar y organizacional, Mónica Vargas. Mónica, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, César Miguel. Un gusto. Y más abajo de Orlando, y más en la costa, en Boca Ratón, está la psicopedagoga, especialista en dificultades de aprendizaje y TDAH, Anarelis Rodríguez. Anarelis, muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros. Hola, buenos días. Gracias por la invitación. ¿Qué es un proceso cognitivo, Mónica? Es lo que nos permite estar aquí hablando en este momento, sin darnos cuenta que funcionamos como seres humanos, seres sociales. Son realmente todos esos estímulos que se unen en una sola cosa. Generalmente se habla de los procesos cognitivos y de las funciones cognitivas como una sola, la inteligencia, el conocimiento, pero realmente las funciones y procesos cognitivos son mucho más complejos y se derivan de muchos otros estímulos que recibimos diariamente, como por ejemplo, César Miguel, 60.000 pensamientos al día. Imagínate cuánto proceso tiene que pasar por nuestra cognición para que esto de 60.000 pensamientos al día sean bien canalizados por un solo cerebro. Es decir, la computadora que tengo en la cabeza me iba a salir un calificativo muy venezolano, pero me lo voy a guardar, es, digamos, buenísima. Es genial, somos un todo, somos perfectos. Realmente los procesos cognitivos son tan importantes, tan válidos, es lo que nos permite básicamente funcionar desde que abrimos los ojos en la mañana hasta que nos decidimos ir a acostar. Tanto la hora en la que yo digo me voy a despertar a las 6 de la mañana y programo mi cerebro, como el momento en el que durante el día digo, sabes, me voy a acostar a las 9 de la noche o a las 10 de la noche o a las 11. Ese proceso mediante el cual yo tomo una decisión son esas habilidades cognitivas, funciones cognitivas que vamos desarrollando. ¿Tú nunca le rezaste a las ánimas entonces, Mónica? Me enseñaron a rezar de chiquita y claro, siempre lo hago. Claro, porque es que cuando uno dice le voy a rezar a las ánimas para que me levanten a las 5:30 de la mañana y uno se despierta, es exactamente eso que acabas de decir, ¿no? Exactamente. Ahora, en ese número de funciones, en esos procesos, le salen igual a todos, somos todos iguales. Nuestra cabeza funciona igual para todos. Porque me llamó la atención, Anarelis, que Mónica dijo, todo esto lo suelen resumir en la inteligencia. Y se sabe o se dice, es el lugar común de que hay gente más inteligente que otra, o menos inteligente que otra. ¿Somos iguales o no, Anarelis, en esto de los procesos cognitivos? No, porque cada uno de nosotros tenemos una manera diferente de procesar la información. O sea, nosotros tenemos a través de nuestros sentidos, captamos toda la información y justamente estos procesos cognitivos es la capacidad que tenemos cada uno de nosotros de procesar, analizar y dar una respuesta.
Lo ideal, obviamente, son respuestas adaptativas al medio donde uno se desenvuelve y pues dependiendo de nuestras capacidades va a ser esa respuesta. Entonces, no todos tenemos la misma capacidad de dar una respuesta. Tenemos personas que son mucho más... con la parte de atención son mucho más atentos, hay unos que la memoria es espectacular, hay unos que el razonamiento es lo que se les da muy bien. Lo importante de todo esto es buscar el equilibrio y dar una respuesta lo más adaptativa posible al medio. ¿Y eso se puede entrenar? ¿Yo me puedo perfeccionar o no? Sí se puede entrenar. Todas las funciones, de hecho están, por ejemplo, las funciones ejecutivas, todo lo que tiene que ver con los procesos cognitivos son entrenables. Y muchas de estas funciones llegan como a su máximo a los 25 años y después también empiezan a decaer con la edad. Entonces, por eso es importante mantenerse constantemente en estudiar, por ejemplo, estudiar un segundo idioma cuando uno ya tiene cierta edad es ideal para mantener estos procesos de atención, de memoria, de razonamiento, y todo eso nos va a mantener justamente en todo lo que tiene que ver con flexibilidad cognitiva, todo lo que tiene que ver con control inhibitorio, o sea, una cantidad de funciones que están implicadas en todos estos procesos cognitivos. Control inhibitorio, ¿qué es eso? Control inhibitorio es la capacidad que tenemos de controlar los impulsos. O sea, es el controlar, por ejemplo, cuando, no sé si has visto que hay algunos niñitos que tú le haces una pregunta y no terminan, bueno, y adultos también, que no terminas de formular la pregunta cuando ya están dando una respuesta. Y muchas veces es equivocada porque ni siquiera terminan de escuchar, ¿ok? Entonces no controlan los impulsos. Esos niños que a veces dan como una pataleta o una rabieta y uno dice, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Y es porque no logran controlar su frustración y el impulso en un momento dado, pues él es explotar. Entonces por eso dije que la idea de estos procesos cognitivos es dar una respuesta lo más adaptativa al medio posible. Que obviamente pues una rabieta o lanzar los juguetes al piso porque perdiste, cosas como esas, es justamente el impulso y el control. A ver, inteligencia. Vamos con Mónica, que usó el término de la inteligencia. Ayer hicimos aquí un foro que despertó muchísimo interés porque estaba dedicado a la sapiosexualidad, ¿no? La persona que se enamora la atracción se da por la inteligencia de la otra persona. ¿Qué es la inteligencia como tal? ¿Cómo se define la inteligencia, ya que estamos en esto de los procesos cognitivos? Mónica. Es un proceso cognitivo que se caracteriza por acumular información que se transforma luego en conocimiento. Todo esto viene gracias a las habilidades que las personas van desarrollando desde sus primeros años dentro de la información a la que ellos tienen acceso. En efecto, la inteligencia, realmente todos en el marco de la inteligencia o hablar de la normalidad, estamos en un espectro de un 90 a un 105 dentro de la escala de inteligencia. Ese es el espectro normal, de la normalidad. Pero existen espectros que van por debajo y espectros que van por encima. La inteligencia en líneas generales se puede construir y esto es lo más importante de todo. La inteligencia se construye con habilidades como la lectura, como hacer ejercicio, como una buena alimentación. Todo esto contribuye porque tu proceso cognitivo se alimenta de todo aquello que el organismo tenga para él. Entonces la inteligencia es bien interesante como proceso cognitivo y va alineado con la atención, ese proceso que yo tengo para darme cuenta y activarme con el día a día, de darme cuenta de lo que sucede a mi alrededor. La atención y la inteligencia están íntimamente ligadas. Pregunta Humberto Tobar, y te voy a pasar esta pregunta a ti, Mónica. ¿La inteligencia emocional tiene relación con esos procesos cognitivos? 100%. Los seres humanos somos seres emocionales y mucho de lo que aprendemos y va luego a convertirse en parte de ese conocimiento que es inteligencia y que nos hace seres inteligentes viene de las emociones. Como yo me sienta en el entorno en el que esté, como yo me vincule con las personas con las que estoy, contribuye directamente con la gestión o no de la inteligencia emocional. Anarelis, eres especialista en dificultades de aprendizaje y TDAH. ¿Qué es TDAH?
Eso es déficit de atención. Soy especialista en déficit de atención, dificultades de aprendizaje y autismo. ¿Y qué es el déficit de atención? Mira, el déficit de atención antes lo veíamos como una dificultad que había para prestar atención, ¿verdad? Entonces era como aquellos niños que los periodos de atención eran muy cortos y eran tan cortos que era difícil que lograran captar, por ejemplo, las clases, porque en unos periodos de 45 minutos, si sus periodos de atención son de 5, pues obviamente pierden parte de la clase, etc. Actualmente ya uno ve que más bien es como que están hiperenfocados en demasiados estímulos. ¿Qué es lo que pasa? Que está la atención dividida en todo lo que pasa. Es aquella persona que está pendiente de lo que tú estás diciendo, pero está pendiente de que Mónica a lo mejor se está moviendo, pero está pendiente que escuchó una puerta. Entonces, ¿qué pasa? Su atención se va hacia demasiados puntos y cuesta en un momento dado enfocarse. Entonces, con estos chicos, pues uno trata como que de reducir todos los estímulos para tratar de que sea de una manera más directa lo que uno trata de decir. Y una de las recomendaciones que pasa mucho con los papás, que ven al niñito jugando y le dan una instrucción y después lo regañan porque no hizo caso, pero realmente él no estaba en ese momento enfocado en lo que su mamá o su papá le estaban diciendo. Entonces, si uno quiere que un niño que preste atención, apaga el televisor, ponte enfrente, da una instrucción, después que el niño lo repita, y ahí entonces uno sabe que la instrucción llegó. Hablas de niños, pero esto no se da en adultos. Te lo digo porque hablaste de la impulsividad. Chere Ramos Graterol dice, conozco adultos que responden como resortes antes incluso de hacer la pregunta. Estos déficits, totalmente. ¿Qué ocurre con los adultos? ¿Esos procesos cognitivos entonces no están funcionando como debieran? No están funcionando como debieran, y si no hicieron, o sea, si no tuvieron un diagnóstico a tiempo y no se les dieron las herramientas, porque el déficit de atención es una condición, es así como una forma de ser, por ponerlo de alguna manera más sencilla. Entonces, si a ti no te dan herramientas o estrategias para justamente poder adaptarte y poder dar una respuesta y poder controlar esta parte, es muy difícil que una persona lo logre por sí misma, que no tiene las herramientas. O sea, es que en el momento que ellos se den cuenta que el impulso está, y pero a lo mejor tú le enseñas, no, cuando te dan una pregunta, tienes que esperar, respira, cuentas hasta 10 antes de dar una respuesta, por ejemplo, son algunas de las estrategias que uno va diciendo a los adultos. Entonces ya después pueden dar una respuesta más razonada, con más lógica, y pues obviamente les va a ir como que mucho mejor en su desempeño laboral, porque hay mucha deserción laboral y muchos problemas de mantener el trabajo en adultos con déficit de atención. El tiempo se nos vino encima y quisiera que nos fuéramos con algún tipo de conclusión. Entonces, te cedo la palabra, Mónica. Mira, César Miguel, uno de los procesos cognitivos que me parece muy importante destacar en este foro es el lenguaje, sobre todo porque es lo que nos conecta con el día a día, es lo que nos conecta como personas. Hay que tener en cuenta que el lenguaje no solamente es verbal, el lenguaje también es esa expresión, ese tono que yo utilizo, y muchas veces para anclar este mensaje con lo que acaba de decir Anarelis, tiene que ver el lenguaje, la información, la comunicación que yo transmito y que yo recibo. Ojo, porque hay que ser buen receptor para darse cuenta de qué es lo que tiene un hijo, qué es lo que tiene un adulto cuando soy jefe, qué es lo que tiene mi empleado cuando soy guía, qué es lo que está pasando con las personas que tengo enfrente. Entonces el lenguaje es un proceso cognitivo que no podemos dejar de mencionar en este foro. Yo invito a todas las personas que estén escuchando este mensaje que se detengan, escuchen primero y luego hablen. Por algo Dios nos dio 2 orejas y una sola boca. Hay que escuchar primero y procesar después. Muy bien. Nuestra querida y muy admirada Ana Black dice, yo tengo déficit de atención y mi terapia fue, esta niña me va a volver loca. Señor, ¿qué hice para merecer esto? Sí, pasa con frecuencia. Sí. Mónica, muchas gracias por atendernos en esta mañana. Un gusto, un gusto. Anarelis, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Saludos. Anarelis Rodríguez es psicopedagoga, especialista en dificultades de lenguaje y TDAH,
Ella está en Boca Ratón. Y Mónica Vargas es psicóloga y psicolingüística. Ella está en Orlando. Hacemos ahora una pequeña pausa. Recuerden que al regreso vamos a estar con María Trina Burgos, tu abogada de inmigración. Anote este número, 305-344-1071, para que llames de inmediato y puedas tener ya las preguntas del caso. 305-344-1071, ese es el teléfono aquí en el estudio. Y recuerda que en breve ya está aquí en el estudio María Trina Burgos, tu abogada de inmigración. 305-344-1071 es el teléfono aquí en el estudio para que formules tus preguntas. 305-344-1071. Antes de conversar con María Trina, sin embargo, vamos a la ciudad de Barranquilla. Allí está Dayana Carolina Fernández Matos. Dayana es doctora en Ciencias Políticas y es profesora investigadora en la Universidad Central de Venezuela y en la Universidad Simón Bolívar de Colombia. Dayana, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos en esta mañana. Buenos días, gracias a ustedes por la invitación. Dayana, he leído este trabajo sobre los liderazgos femeninos, derecha e izquierda, en torno al problema venezolano. Y, pues, ¿cómo se han movido? ¿Cuál ha sido el patrón que les ha llevado a mantener una u otra posición, habida cuenta que el movimiento político masivo opositor en Venezuela lo está liderando una mujer, María Corina Machado? Bueno, como decía yo en ese artículo, el tema es que se ha impuesto una narrativa de que estar con la oposición, a nivel internacional, por supuesto, de que estar con la oposición implica apoyar la ultraderecha, apoyar los golpes de Estado, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, dentro del movimiento de mujeres, el movimiento de mujeres latinoamericano es un movimiento poderoso que ha logrado avances significativos en materia de derechos de las mujeres. También se ha visto entonces esa división entre esa izquierda democrática, al estilo de la de Boric, ¿verdad? Que habla de violación de derechos humanos en Venezuela, de que no se respetaron las elecciones, de que hay un fraude electoral, pero también hay una izquierda que, como bien lo señaló la doctora Margarita López, esa izquierda hegemónica procubana que mantiene silencio ante lo que está ocurriendo en Venezuela. Esa izquierda, tanto a nivel de los hombres, pero en los movimientos de mujeres. Entonces, en ese escenario, yo quise escribir algo para mostrar cómo, por un lado, no se trata de un problema, para mí el problema de Venezuela no es izquierda y derecha, es un problema, como lo han dicho tantas personas, es un problema de salir de un régimen autoritario, de violador de derechos humanos, para recuperar la democracia, y que en esa democracia que necesitamos recuperar, quepan todas las ideologías, que haya pluralidad, porque eso es lo que mantiene una democracia. Y sin duda alguna, pues llama la atención que precisamente, como usted bien lo señaló, un movimiento como el de Venezuela actualmente, liderado por una mujer, pero además que es un caso de liderazgo femenino sui generis en la región. ¿Por qué? Porque contrariamente al resto de los liderazgos femeninos, detrás de la figura de María Corina Machado no hay ningún hombre. Es decir, su capital político lo ha construido ella por sí misma a partir de una organización, sin depender de ese capital político de otro hombre, como ha ocurrido en otras lideresas políticas de la región, sin quitarle mérito ni protagonismo, sin duda alguna. Entonces, el hecho de que haya esa invisibilización, por un lado, de ese liderazgo, y por otro lado, esa solidaridad automática con un régimen que no es de izquierda, porque eso no es un régimen. El régimen de Maduro es un régimen dictatorial, sultanístico, o hacia el sultanismo, como lo señalaba la doctora López Maya, y además está muy lejos de los principios de la izquierda. No obstante, dentro de esa izquierda tradicional, entonces se hacen la vista gorda respecto a lo que está ocurriendo en Venezuela, sin reconocer que lo que hay es una absoluta violación de derechos humanos. Por eso yo traje a colación las palabras del embajador de Uruguay en relación a que él señalaba que eran los mismos derechos humanos. Es decir, no es que hay unos derechos para la izquierda y otros para la derecha, no, los derechos humanos son para todas las personas. Y en Venezuela la violación de los derechos humanos tiene un impacto significativo y diferenciado en las mujeres. Desde distintos escenarios eso se puede ver. En los derechos políticos, la violación de los derechos de María Corina,
de la doctora Corina Lloris, pero también de otras mujeres que han intentado entrar en la arena política venezolana. Pero lo vimos también con lo que está ocurriendo con las mujeres privadas de libertad en el INOF. Es decir, es claro, y eso siempre ocurre, la privación de libertad tiene un impacto diferenciado en las mujeres, y aquí lo estamos viendo, es decir, no solamente están privadas de libertad, sino que están sometidas a un conjunto de violencias, incluidas las violencias sexuales. Entonces, esto es algo que ese movimiento de mujeres progresistas de izquierda latinoamericano no puede hacerse la vista gorda ante lo que está ocurriendo y con solidaridades automáticas. Gisela Cosagrovero, la talentosa escritora venezolana, hizo un artículo muy fuerte al feminismo. Siendo ella feminista, decía, hey, feministas, Venezuela existe, porque no se habían manifestado, y quizá porque buena parte de ellas se identifican con ese pensamiento que se define como de izquierda, y, como tú decías, Dayana, asumen que María Corina Machado es de derechas. Pero, ¿y eso por qué lo asumen? ¿Quién? Es decir, ¿es de derecha porque la apoye Cayetana Álvarez de Toledo y por eso entonces Irene Montero o Yolanda Díaz, por citar a las españolas, la van a adversar? Sí, el tema aquí, por ejemplo, con lo que ocurre en España es la instrumentalización de la situación de Venezuela, obviamente con fines electorales. Eso ha ocurrido en todos los países, pero eso está muy claro allí. Y la actitud de Irene Montero y de la vicepresidenta Yolanda Díaz ha sido desde el primer momento de un respaldo a Maduro, a los resultados electorales. Es decir, entonces bajo esa premisa de que todo lo que no sea Maduro es la derecha y la ultraderecha porque ese discurso vende, entonces estamos dispuestas a apoyar un régimen fraudulento que ha quedado de alguna manera desnudo ante la comunidad internacional. Eso por un lado. Por el lado de la derecha representada en el Partido Popular, ¿verdad? También pasa lo mismo. O sea, es verdad que María Corina es amiga de Cayetana Álvarez de Toledo, pero también es amiga de Claudia López. Y Claudia López, no, en Colombia me refiero, no se le puede acusar de que sea de derecha, de la ultraderecha. Entonces es un tema de querer instrumentalizar lo que está ocurriendo y no ir a la raíz del problema, que la raíz del problema es un régimen autoritario, violador de derechos humanos, y una alternativa que es la alternativa democrática para lograr salir de ese régimen. Dayana, muchísimas gracias por habernos atendido en la mañana de hoy. Gracias a ustedes por la invitación. Dayana Carolina Fernández, doctora en Ciencias Políticas, es investigadora en la Universidad Simón Bolívar, en Colombia, y nos habló desde la ciudad de Barranquilla. Y a las 10:32 de la mañana, con inmenso placer, le doy la bienvenida a nuestra muy querida María Trina Burgos, tu abogada de inmigración. Muy buenos días. María Trina, bienvenida al programa. Gracias, César Miguel. Como siempre, un placer. Sabemos que hoy es jueves, pero bueno, el lunes fue día de fiesta, así que hoy estamos haciendo este programa hoy. 305-344-1071 es el teléfono aquí en el estudio. 305-344-1071. Vamos a comenzar con Juan Vicente, aquí en Miami. Juan Vicente, muy buenos días. Buenos días, César, ¿cómo está? Muy bien, muchísimas gracias por llamarnos. ¿Qué le vas a preguntar a la doctora Burgos? Le quería preguntar, yo estoy en un trámite de residencia que ya tiene un año que lo introducimos, no ha salido aún, pero quería preguntar si podía pedir parol para mi mamá que tiene doble nacionalidad, es uruguaya de nacimiento, pero tiene nacionalidad venezolana también. Ok, Juan, buenos días. Bueno, acá tú con residencia pendiente, si tienes otro estatus, creo que tú no la puedes pedir hasta que no seas residente, pero incluso la gente que tiene TPS, por ejemplo, puede hacer el parol humanitario. O sea que realmente esta parte habría que aclararla bien si tú puedes ser el peticionario patrocinante para ella. Ahora, tenemos el problema de la doble nacionalidad, pero recuerda que la gente pues habla mucho y dice, no, yo tengo doble nacionalidad y llegué con parol humanitario. Entonces hay que verificar bien, porque primero, no se puede mentir en la planilla, porque cuando en la segunda etapa, que es cuando tu mamá iría a llenar esa planilla, esa segunda parte, donde ella está, le pregunta si tiene otra nacionalidad. Entonces tiene que poner que sí,
es uruguaya y nació, es su país de nacimiento. Entonces, por ahí podríamos tener un problema. Pero yo siempre digo, ahora, haz el parol, obviamente siempre diciendo la verdad. ¿Y qué puede ocurrir? Que se lo nieguen, obviamente, y ya no ha pasado nada. Pero sí, casos que la gente ha entrado diciendo la verdad y no han tenido ningún problema. Entonces, Juan, yo te aconsejo que lo hagas igualmente, ¿ok? Muchísimas gracias, Juan Vicente. Les recuerdo el teléfono 305-344-1071. 305-344-1071. Vamos hasta Fort Myers, donde está Rubén Freites. Rubén, muy buenos días. Muy buenos días, César. Un placer escuchar. Siempre oigo tu programa todos los días. Muchas gracias, Rubén. ¿Qué le vas a preguntar a la doctora Burgos? Mi hijo, yo llegué acá a Estados Unidos con una visa B2. Yo era militar, vine como secretario militar de la embajada de Venezuela en Washington, D.C. Me regresé a Venezuela y mi hijo se quedó acá. Ya tiene 22 años acá en el país. Él hizo una petición por matrimonio para la ciudadanía, pero cuando estaba en el proceso se separó de su esposa, la esposa llamó a inmigración y pararon el proceso. Él se separó de su esposa y posteriormente se casó nuevamente. Pero él no ha hecho la solicitud ya que se le extravió su pasaporte. Entonces quería saber si hay problema para hacer la solicitud ya que no tiene pasaporte. Ok, Rubén, bueno, no hay problema que haga su solicitud de ciudadanía y no tiene pasaporte, no pasa nada. Si él se divorció y la iba a hacer por 3 años por la primera esposa y bueno, no pasa nada, ahora la va a hacer por 5, entonces no hay ningún problema que se haga ciudadano para que pueda pues hacer las peticiones a los padres. En ese caso sí va a ser una petición para ti, pero él sí puede aplicar la ciudadanía, no necesita pasaporte vigente ni pasaporte físico, puede decir tranquilamente que se le perdió, ¿ok? Gracias, Rubén. 305-344-1071 es el teléfono. Ángela está en Coral Spring. Ángela, buenos días. Buenos días a ambos. Yo llamo por la siguiente duda. Tengo una hermana que vino con el parol humanitario, se le vence en febrero, y como no han dicho nada referente a qué va a pasar en el momento en que se vence, quisiera saber si yo puedo pedirla por TPS o pedir asilo. Ok, señora Ángela, mucho gusto, buenos días. Bueno, no es que tú la pides por TPS, no, ella pide su TPS porque ella si estaba aquí en el 31 de julio del 23, que me imagino que sí, ella califica para el TPS y sí le recomiendo que lo haga. El gobierno americano debería anunciar también la extensión del parol humanitario a los venezolanos, no lo ha hecho todavía. ¿Ok? Entonces todos estamos como en stand-by esperando esa noticia, pero si entró antes del 31 de julio o estaba aquí el 31 de julio, califica para el TPS y se lo aconsejo. Cuando tú me preguntas de asilo, el asilo no es una cuestión, una petición que se presenta porque voy a meter asilo para ver cómo me va. No, o sea, se supone que debes calificar para el asilo, es persecución política del gobierno de turno. Entonces, y tiene que presentarla dentro del año de su entrada. Entonces, ya tiene el año, si no ha presentado asilo, va a ser más bien problemático, ¿ok? Entonces, yo me quedaría con el TPS. Gracias, Ángela. Federico Escarrá, vecino aquí en El Doral. Federico, buenos días. Muy buenos días, César Miguel. Un placer y honor hablar con usted. Muchas gracias, lo mismo digo. Muchas gracias. ¿Qué le vas a preguntar, Federico, a la doctora Burgos? Sí, es una pregunta muy sencilla. O sea, yo tengo una petición I-130 para un hijo. Soy residente y mi hijo soltero mayor de 21 años. Yo estoy pensando cambiarme pronto a ciudadano por los tiempos que vienen, las elecciones, y quiero saber si esto me tiene un costo para mí, no financiero, no monetario, sino en tiempo. Si la petición se me alarga con esto, que ya el tiempo es suficientemente largo, estamos hablando de 7, 8 años. Es correcto, Federico. Sí, no, hazte ciudadano porque si lo vas a afectar, si no mal no recuerdo, el boletín es solamente 1 año. O sea, realmente, si yo te diría, no, que le vas a agregar 5 años a la petición de él, te digo, no, espérate y no te hagas ciudadano. Pero lo que he revisado últimamente, pero no lo tengo aquí conmigo, es que creo que cambia 1 año. O sea, de hecho cambia 1 año a favor o puede ser 1 año en contra, pero no importa. 1 añito no es big deal para la espera. Pues entonces,
Entonces, sí te aconsejo que te hagas ciudadano, apliques, está llegando un poquito más rápido de lo normal, se supone que es el año de elecciones, aprovecha esa oportunidad y realmente no lo vas a afectar mucho, ¿ok? Así que hazlo. Gracias, Federico. César, aquí en Miami. Hola, Tocayo, buenos días. ¿Cómo estás, Tocayo? Buen día. A ver, Tocayo, ¿qué le vas a preguntar a la doctora Burgos? Sí, una pregunta. Una persona que fue rechazada por paro humanitario, ¿a qué tiempo puede solicitar de nuevo la solicitud? Bueno, señor César, no hay un tiempo expresamente puesto en la norma. O sea, no existe, si usted fue negado, usted debe esperar 3 meses para volver a aplicar. No hay un tiempo de espera. Entonces, si quieres volver a aplicar, puedes volver a hacerlo. Ahora, hay que verificar bien cuál fue el motivo de la negativa, ¿ok? Si es una cosa que no es una cosa de derecho, de fondo, sino una cosa práctica de algo que se puso mal, una información que se puso mal en la planilla, entonces sí. Ahora hay que ver por qué fue que lo negaron. Pero bueno, no hay un tiempo de espera. Si quieres hacer la petición, hazla nuevamente. Gracias, Tocayo. María Alejandra Barreto pregunta el teléfono, te lo digo, María Alejandra. 305-344-1071. Floralicia tiene allí una pregunta que le llegó por allá. Okay. Instagram. Okay. Sí. Aquí hay una persona preguntando, buenos días, vine de vacaciones, ¿puedo solicitar TPS aquí? Es MH2914. Bueno, MH, no, depende cuando llegaste, porque si llegaste ahora, o sea, en este año, no calificas para el TPS todavía. O sea, no hay una redesignación de TPS. La última designación fue el año pasado, que fue extensión y redesignación, es decir, que dan otra fecha. Entonces, la última fecha que dio el gobierno de Biden fue 31 de julio del 23. Si tú estabas aquí para esa fecha, sí calificas. Si llegaste después de esa fecha, no puedes aplicar el TPS todavía. Pero hay otras maneras que puedas quedarte, hacer una extensión, cambiando de estatus, por ejemplo, a estudiante. Hay maneras en que puedes quedarte pues legalmente. Eso habría que estudiarlo, ¿no? Y nuestra última llamada en esta mañana es de Sandra desde Homestead. Hola, Sandra, buenos días. Muy buenos días. Mi pregunta es la siguiente. Yo pedí a mi mamá por parol humanitario, la aprobaron, ella llegó. Y mi hermana, en el proceso que estábamos esperando el parol, que ella es ciudadana, ella la pidió. Y lo primero que se dio fue que entró con el parol humanitario. Ahora mi mamá está aquí, le aprobaron la petición de mi hermana, pero la aprobaron como si tiene que hacer la cita por una embajada. Yo puedo cambiar eso para que ella pueda hacer su ajuste de estatus estando aquí en el país. Ok, Sandra, sí, buenos días. Sí, claro que sí, por supuesto. No, tu mamá no va a salir para ninguna parte. Ella puede hacer su ajuste aquí. La entrada con parol humanitario es una entrada legal. La persona tiene una I-94, ha sido inspeccionada en el aeropuerto, entonces puede hacer la I-485. Debe ser que tu hermana solo metió la I-130, ¿ok? Entonces, ahora puedes hacer la I-485 anexando la I-130 a la aprobación, ¿ok? Y ella no va a tener que salir para ninguna parte y le va a llegar su residencia, ¿ok? Gracias, Sandra. Floralicia tiene otra pregunta. Sí, Majuri Bolívar pregunta, buenos días. ¿Qué tan probable es que sea renovado el parol para los venezolanos? ¿Deberían anunciarlo antes de la fecha de vencimiento, octubre 2024? Deberían anunciarlo, tienes razón. ¿Qué tan probable? Quisiera tener la bolita mágica para saber, pero yo creo que sí. Bueno, por ejemplo, el último parol humanitario que hubo, que fue el de Ucrania, ya lo extendieron. Obviamente Ucrania está en guerra. Yo pienso que sí tengo la esperanza que sí lo van a extender, pero seguimos esperando, claro que sí. Y tengo aquí a Edith Rincón Andrades. Si nunca me llegó el TPS, ¿vuelvo a hacerlo? Ok, depende. Si Edith tiene el recibo de TPS, puede hacer lo que se llama un inquiry, puede escribirle a inmigración desde la página online para ver qué pasa con su TPS porque se ha demorado. En caso de eso puede retirar nosotros aconsejamos retirar como hay tiempo para hacer el otro, el nuevo, hasta el 25, entonces puedes hacer uno nuevo, pero retira entonces el anterior, ¿ok? Eso es lo que nosotros aconsejamos. Y he de advertir a nuestros queridos y gentiles oyentes que la doctora María Trina Burgos es abogada, no pitoniza. Ay, imagínate, quisiera yo. ¿Verdad? Todos quisiéramos saber qué va a pasar, claro por supuesto. Sí, claro que sí.
María Trina, ¿qué noticia nos tienes? ¿Siempre nos traes alguna novedad? Sí, claro que sí. El paro humanitario que fue suspendido por los fraudes, yo pensé que se iba a demorar mucho más esas investigaciones y que íbamos a estar varados mucho tiempo. No, ya se reactivó. Ahora el peticionario, que se llama el patrocinante, va a tener que tomarse unas huellas y va a tener que pagar $30. Entonces, eso es para mantener y controlar esos peticionarios que fueron fraudulentos. Recuerden el teléfono de la doctora Burgos aquí en su oficina en Miami, 305-468-0044. 305-468-0044. Muchísimas gracias, María Trina. Muchísimas gracias. Hasta el lunes, Dios mediante. Así será. María Trina Burgos, tu abogada venezolana de inmigración. Son las 10:44. Una pequeña pausa y ya regresamos. Esta noche a las 9, por TVV Network, tendremos una nueva emisión de Con Gladys Rodríguez. Gladys va a ocuparse en el programa de hoy de la situación política en Venezuela, la orden de aprehensión contra Edmundo González, la reacción internacional. También hablará del próximo debate presidencial aquí en Estados Unidos entre Kamala Harris y Donald Trump. Eso será a las 9 de la noche con Gladys Rodríguez. Y antes, a las 8 de la noche, en vivo, la última con Carla Angola. Esto por TVV Network. Por eso que la gran Beatriz Valdés. Querida Beatriz, muy buenos días. ¿Cómo estás? Querido César, qué emoción estar contigo. Vienes con manteca. Así es. Cuéntanos, ¿qué es esta manteca? Esta no es la de Chanopozo Oye Manteca, ¿o sí? Obviamente nadie como tú para identificar el primer guiño de la obra. Ajá. Mira, esta es la primera producción que acomete mi Fundación Sin Fines de Lucro, Beatriz Valdés Estudio. En este caso estamos montando un texto escrito por un gran escritor cubano que se llama Alberto Pedro, y esta obra es completamente icónica en la literatura teatral cubana contemporánea. Uh-huh. Y con un elenco de lujo de actores cubanos, Gilberto Reyes, Héctor Medina, y yo, y con la producción de Hans. Que eres un lujo, no lo vas a decir tú, pero lo digo yo. Ay, tan bello, gracias. Y con un director también importantísimo, fundamental, que es Raúl Rodríguez, uno de los 3 directores más importantes cubanos contemporáneos. Estamos haciendo esta obra que se llama Manteca. Y efectivamente es una obra que de hecho plantea que el único tema musical que se usa en la obra sea manteca. Sin embargo, nosotros estamos expandiendo esa idea del escritor, y por primera vez en un montaje de esta obra tiene música original compuesta por un gran músico cubano que se llama Jesús Pupo. Y bueno, es una emoción enorme, estamos sumamente contentos y tienes que venir porque es muy importante. Por supuesto que ahí estaré. ¿Y de qué va Manteca, Beatriz? Esto se trata de la historia de 3 hermanos que viven en un apartamento en La Habana en los años 90, en pleno periodo especial. 3 hermanos que pertenecen a 3 generaciones diferentes. Por supuesto, el más joven es escritor, es un escritor que además tiene una orientación sexual, él es homosexual y es un muchacho joven y representa a la juventud cubana. Obviamente, ellos están atrapados en apartamento y se debaten en sacrificar al cuarto integrante de la familia. Entonces, dentro de este contexto de encierro, de precariedad económica, porque esto ocurre en pleno periodo especial, ocurre esta disertación y estos debates entre ellos, esta reflexión sobre la vida y sobre la importancia de la familia. Sacrificar, dijiste. Sacrificar, matar, literalmente. Dios. Bueno. Además, fue un momento traumático. En medio de toda la traumática experiencia cubana, el periodo especial fue quizá de los más difíciles, ¿no? Así es un momento en el que se caen todos los paradigmas,
en el mundo, y sobre todo para Cuba, que ha sido un país con un dogma, con una verticalidad política que hasta hoy se mantiene. Y justamente esta mirada que hace Alberto Pedro, que es como una incisión crítica desde el humor, desde el sarcasmo, pero también desde la metáfora, desde la profundidad y desde una literalidad tan hermosa, desde el uso de la palabra, de la profundidad metafórica hermosa, que honra ese poder de la cultura cubana y al mismo tiempo aterriza al cubano en una situación extrema. Es sin duda alguna, es una reflexión extraordinaria desde el punto de vista filosófico, ético y político también. Qué bien. Invita a nuestros oyentes, por favor, Beatriz. Pues mira, nos estamos invitando al Teatro Tower a partir del día 7 mañana, que es el estreno de esta obra Manteca, con un elenco extraordinario, es Héctor Medina, Gilberto Reyes y yo, a ver esta obra maravillosa, esta comedia sarcástica, esta comedia tan particular, apasionante, en el Teatro Tower a las 7 de la noche, viernes y sábado, todo el mes de septiembre. Las entradas están en Ticketplate, www.ticketplate.com, y bueno, los esperamos. Allí estaremos todos. Gracias querida Beatriz. Ahí iremos a aplaudirte como te mereces siempre. Gracias. Un beso y gracias por el apoyo. No, por favor, todo. Beatriz Valdés, una gran actriz que yo he de decirlo, cubano-venezolana, porque pasó muchísimo tiempo en Venezuela. Cuando llegó, me tocó darle la bienvenida en una novela que se llamaba Piel, con el Puma. Son las 10:54 de la mañana. ¿A usted le gusta el whisky? Ajá, pero a usted le gusta, es el que llaman de 12, está el mayor de edad de 18, hay de 21, hay el de 25, pero mire, leo aquí lo siguiente. El elaborador de maltas escocesas de lujo, Dee Macallan, ha sorprendido al mundo de los destilados con el lanzamiento de su whisky más antiguo hasta la fecha, un whisky de 84 años. Ahora, solo van a ser 200 botellas. Claro, un whisky de 84 años cuesta lo suyo. Y si solo salen 200 botellas, se imaginará cuánto cuesta cada botella. ¿No se lo imagina? Se lo digo. 171,000 euros. No se molesten en sacar cuánto le va a costar cada sorbo de ese whisky. 10:56. Y con Stevie Nicks nos vamos por el día de hoy. En Conexión fue una producción de Flor Alicia Anzola para Éxito 107.1 FM, con Laura Rodríguez en la producción general, Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa, Jesús Carreño en la edición y montaje, Carlos Prato en los controles, y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.